Hola, bienvenidos a nuestra tercera clase de nuestra Academia de Líderes, Fe en Dios, parte 1. Vamos a iniciar con el Salmo 118, verso 8, que dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. ¿Sabías que la Biblia tiene 1189 versículos en su totalidad y esta escritura que acabamos de leer es el centro necesariamente? Lo que implica que hay 594 versos a la derecha y 594 versos a la izquierda. Ahora, para empezar, di conmigo la siguiente expresión: ¿es mejor confiar en Dios que confiar en el hombre? Así es, no hay nada mejor que confiar en nuestro Dios. Ahora bien, entendamos y pongamos esto como un punto de partida. De nada le sirve a la gente que se arrepienta de sus pecados si no creen en Dios. El arrepentimiento de pecados está amarrado a la fe en Dios. No me puedo arrepentir si no creo que Dios me va a perdonar. Y de nada me sirve creer en Dios si no me arrepiento de mis pecados. Entonces, dentro de todos los puntos importantes que veremos el día de hoy, el primero es, veremos lo que estropea la fe. Hay muchas cosas que entorpecen nuestra fe, pero quiero mencionarles solo algunas de ellas. Primero, mis percepciones erróneas. ¿Qué son las percepciones erróneas que nosotros muchas veces tenemos? Es cuando, por ejemplo, yo me imagino que algo debería de ser de alguna manera o incluso que debería funcionar de alguna forma, pero en realidad no hay bases que sostengan esa creencia. El problema de las percepciones erróneas que tenemos es que muchas veces nadie nos ha prometido que eso que nosotros creemos necesariamente va a ser así. En este caso, muchas veces nosotros nos formamos ciertas ideas de cosas que Dios debería de hacer de alguna forma, aun cuando en la palabra de Dios no tenemos bases para sustentar esa creencia. Incluso cuando Dios ha dicho que algo no será así, nosotros pensamos y creemos que debería ser así. Déjeme ponérselo en perspectiva y darle un ejemplo. A veces decimos: no, Dios estará conmigo, aunque yo viva en pecado. Ahora, hay que entender que eso es un mero juicio mío, porque Dios nunca ha prometido eso en su palabra. Eso incluso cuando el amor de Dios no está relacionado a nuestro desempeño. Es decir, Dios no me ama más ni me puede amar menos. Él me ama y punto. Pero las bendiciones de Dios sí son condicionadas. Por ejemplo, si usted lee el libro de Deuteronomio, encontrará categóricamente que Dios le dice a su pueblo: delante de ustedes la bendición y la maldición. Solamente se puede escoger entre una de esas dos. Ahora bien, Dios le dice a su pueblo: los bendeciré si ustedes hacen esto o hacen aquello. Esa expresión es una condición. Si usted se da cuenta y lo lee detenidamente, Él está diciendo: yo quiero bendecirlos, pero ustedes necesitan hacer esto. Otro ejemplo de una percepción errónea es Naamán, en el segundo libro de los Reyes, capítulo 5, verso 10 al 12, la escritura dice de la siguiente manera: entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellas, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Ahora bien, cuando usted lee la historia de este hombre, usted se va a dar cuenta que nadie le prometió a Naamán lo que él estaba especulando. Ahora, note usted, y quiero que usted sea muy categórico en enfocar lo que acabamos de leer. En el verso 11, él dice: yo decía para mí, saldrá él luego. En otras palabras, él estaba diciendo: él no me va a hacer esperar, él va a salir tan pronto yo esté parado frente a su casa, porque yo soy el general del ejército de Siria. Y luego continúa diciendo: luego él invocará a Dios, levantará sus manos y me tocará y seré sano. Es interesante porque en realidad nadie le había prometido eso al general Naamán. Era una percepción equivocada que él tenía.
Y quiero que sepa que así como Naamán, nos puede pasar a nosotros. Nosotros sin darnos cuenta podemos llegar a tener percepciones equivocadas de cosas que nadie nos ha prometido. Déjeme darle un ejemplo. Usted podría llegar a la iglesia diciendo, es que a mí no me atendieron hoy como yo esperaba. Lo que usted está haciendo es que está teniendo una percepción equívoca, porque nadie le prometió que lo tratarían de la forma en que usted estaba pensando que lo iban a tratar. Entonces, las percepciones equivocadas nos hacen mucho daño. Entonces, lo primero que daña y estropea mi fe son mis percepciones erróneas. Lo segundo que daña mi fe es el orgullo. ¿Qué es el orgullo? El orgullo es autosuficiencia. Y entre todos los ejemplos que yo le puedo dar a usted de la palabra de Dios, de hombres y mujeres llenos de orgullo, quiero decirle que el caso que acabamos de leer, la historia que leímos de Naamán, encaja a la perfección, porque él no solamente tenía percepciones equívocas, sino que había mucho orgullo en su corazón. Es decir, cuando mis percepciones son según lo que yo creo y no según lo que Dios ya dijo, eso en realidad es inmadurez. Y en relación a ello, permítame compartirle que dice Hebreos capítulo 5, verso 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír, dice el escritor. Verso 12. Porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, oiga esto, por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahora, note bien usted lo que la Escritura está diciendo. Una persona madura es aquella que tiene los sentidos bien ejercitados. Eso es lo que lleva a una persona a discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces, si vamos concluyendo esos detalles, ya dijimos que estropea la fe mis percepciones equívocas. Lo segundo que estropea mi fe es mi orgullo. Y aquí viene lo tercero. Lo tercero que estropea mi fe es mi impaciencia. Y en relación a ello, si usted lee 1 Samuel capítulo 13, verso 8 al 14, en ese verso 8 hay factores muy determinantes que nos van a ayudar a entender que este hombre, el rey Saúl, tomó decisiones equivocadas. Él no esperó que el profeta llegara para ofrecer sacrificio. En el tiempo en que este hombre reinaba, nadie podía ofrecer sacrificio si no era el profeta o el sacerdote en turno. ¿Sabe cuál fue el precio que Saúl tuvo que pagar por haber actuado locamente? Él perdió su reino para siempre. Ahora, quiero que usted medite y piense cuántas cosas usted ha perdido debido a su impaciencia. Por ejemplo, yo he perdido muchas cosas debido a la impaciencia y el Señor me ha tenido que ayudar a poder mejorar esas cosas. ¿Por qué? Porque Dios anhela bendecirnos, pero el orgullo y la impaciencia y los pensamientos ya preconcebidos no colaboran mucho para el propósito de Dios. Lo segundo que veremos el día de hoy es que, ¿qué es la fe? Es una pregunta que todos nos hacemos y para ello necesitamos entender lo que Hebreos capítulo 11, verso 1 dice. Leámoslo. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En esta escritura hay tres elementos claves: certeza, convicción y ver. Permítame hablarle un poquito de cada uno de ellos. Número 1, certeza. Es un apego a la realidad no visible y no tangible. Convicción, como número 2, es convencimiento de recibir. Es decir que la fe es la sustancia o la esencia de lo que un día será visible y tangible. Número 3, el concepto ver. La fe no imagina, solo reconoce realidades que la palabra de Dios declara. Marcos capítulo 11, verso 24, en la Nueva Versión Internacional dice: por eso les digo
crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. Lo que esto significa es que mi trabajo es creerle a Dios. El trabajo de Dios es hacerlo. Hebreos capítulo 6, verso 13 al 20. En la traducción lenguaje actual dice de la siguiente manera. Dios le hizo a Abraham esta promesa. Yo te bendeciré mucho y haré que tengas muchos descendientes. Cuando Dios le dijo a Abraham, te juro que te voy a bendecir, véalo bien acá en este verso, él estaba hablando de que él cumpliría su promesa. Tuvo que jurar por sí mismo porque no tenía nadie más grande por quien jurar. En el verso 15, Abraham esperó con paciencia y Dios cumplió su promesa. Cuando alguien jura, usa el nombre de alguien más importante para ponerlo por testigo. 17. Por eso, cuando Dios quiso asegurar que cumpliría su promesa, juró que daría lo prometido sin cambiar nada. En el verso 18, ahora bien, como Dios no miente, su promesa y su juramento no pueden cambiar. Esto en realidad nos consuela porque nosotros queremos que Dios nos proteja y confiamos en que Él nos dará lo prometido. Esta confianza nos da la plena seguridad. Es como el ancla de un barco que lo mantiene firme y quieto en el mismo lugar. Y esta confianza nos la da Jesucristo, que traspasó la cortina del templo de Dios en el cielo y entró al lugar más sagrado. Lo hizo para dejarnos libre el camino hacia Dios, pues Cristo es para siempre el jefe de sacerdotes, como lo fue Melquisedec. Ahora, yo quiero que usted piense esto. ¿Se imagina a Dios, el creador de todo, diciéndole a usted, te juro por mí mismo que te bendeciré? Eso es mejor que ganarse la lotería. Dios, el creador de todo, diciéndole, te juro por mí mismo que te voy a bendecir. Eso es simplemente maravilloso. Lo tercero que veremos el día de hoy es que la fe es nuestro estilo de vida. Número 1, por la fe somos salvos. Según Efesios 2, 8 al 9, la palabra de Dios dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por la fe vivimos todos los días. Como aspecto número 2, tenemos que entender que por la fe vivimos todos los días. Leamos qué dice Habacuc capítulo 2, verso 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Número 3, la fe es nuestro sexto sentido. Segunda de Corintios 5, 7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Por ejemplo, déjeme ponérselo de esta manera. Un piloto es guiado por instrumentos en medio de una tormenta. Él no ve nada bueno, pero él sabe leer los aparatos que tiene dentro de la cabina y sabe oír. Por ejemplo, un vaso lleno de un líquido negro puede parecer refresco de cola o puede parecer que es café, pero el sentido del gusto nos ayudaría a corroborar o corregir lo que la vista nos dice. Los 5 sentidos pueden ser engañados, pero la fe no puede ser dañada por los sentidos naturales, porque la fe es sobrenatural. La fe regularmente nos hablará en contra de lo que nos dicen nuestros sentidos. Así es de que hay que saber escuchar y seguir la fe que Jesús ha puesto en nuestros corazones. Número 4, la fe agrada a Dios. Hebreos 11, 2 al 6 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ellas. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque le traspuso Dios.
y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hay algo importante que me gustaría pedirle que escriba. La cláusula de la vida cristiana es esta: solo lo que es de fe agrada a Dios. Quiero pedirle que grabe esto en su corazón, por favor. Solo lo que viene de fe agrada a Dios. Aquí se encuentra, por ejemplo, en todo esto a Rahab, una prostituta, una mujer mal vista por la sociedad, pero que tuvo fe en Dios y su fe agradó a Dios. Encontramos también en los héroes de la fe a Sansón. Y si hay una persona que humanamente, bajo nuestros preceptos o conceptos que manejamos, alguien que no merece estar ahí, sería Sansón. Pero su fe fue tal que agradó a Dios aún en la condición más crítica de su vida. Romanos capítulo 14, verso 23 dice: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Es decir, si usted hace algo que para usted es malo, yo le recomiendo que no lo haga, porque para usted es malo. Lo que debe usted tratar de hacer es evitar de imponer lo que usted cree a otras personas, porque ellos no son usted y no queremos ir por la vida imponiéndole cosas a la gente. El punto 5 del que le quiero hablar es este: la fe de corazón implica una buena confesión. Recuerde que la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Segunda de Corintios 4:13 dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Cómo se reconoce a una persona de fe? Es muy simple: por su manera de hablar. Te pido que hagas un ejercicio y que esta semana le pidas a un amigo o a tu esposa o a tu esposo que graben sus conversaciones. Pídele permiso y graben sus conversaciones y al final analicen, escuchen sus conversaciones y se darán cuenta si ustedes están hablando fe o no. ¿Cómo se identifica a una persona de fe? Reitero, es muy simple: a través de lo que se habla. Así es de que el día de hoy quiero pedirte que ahí donde estás puedas inclinar tu rostro y vamos a hacer una oración para terminar la clase del día de hoy. Querido Dios, te doy gracias por este grupo maravilloso de personas que se están capacitando enteramente para agradarte a ti. Sé que el futuro, Señor, de tu reino en la tierra depende, Señor, del corazón dispuesto de estas personas. Te pido que los ayudes en las falencias que puedan estar teniendo. Te pido que los ayudes a atravesar lo que hoy les toca vivir. Señor, tú eres un Dios poderoso y maravilloso que se agrada de un corazón que tiene fe, y sé que en el corazón de ellos hay fe. Te pido en el nombre de Jesús tu bendición para ellos. En Cristo Jesús hemos orado. Amén. Que Dios te bendiga. Espero verte en la próxima sesión de la Academia de Líderes de Familia de Dios. Dios te bendiga.